Buenas noches, bienvenido en la conferencia para este momento de encuentro con Santiago Migorena y Melina Alcázar. Como lo han entendido mis últimas palabras, eran las ultimísimas de Santiago Migorena, y vamos a hablar del Gueto Interior, su libro sucesivo, y hay un otro aún más reciente, el primero exilio, que todavía está esperando un traductor y un editor para español, pero que quizás hará vocación aquí. Mientras estaba en México, ayer por la noche, algunas horas después de la función del movimiento, Santiago ha sido nominado en la categoría de mejor guión por la Academia de los César, así felicitaciones. Y bueno, tengo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Santiago Migorena, por acompañarnos esta noche, y vamos a ir descubriendo varios aspectos de tu obra. Bueno, pues vamos a empezar por el inicio y te presento un poquito. Pues me corriges si digo alguna barbaridad. Bueno, tu punto de partida es Buenos Aires, en 1962, dice. 1962. En 1962. Según lo que vi, o como lo has expresado en algunas otras ocasiones, tu oficio, tu trabajo es el cine, ¿no? Que es una de las cosas que te ha traído por acá, ¿no? Haces, bueno, un poco lo que yo vi, bueno, más de 40 películas, eres también productor, ¿no? Has producido alrededor de 10, dirigido varias también, 3, según mis informaciones. Pero lo que realmente te ocupa, lo que realmente te preocupa es escribir, ¿no? Según cuentas, desde los 12 años más o menos, es lo único importante que puede pasar en tu vida. Entonces, bueno, quizás vamos a ir abordando un poco todo esto, bueno, para quienes todavía no conocen tu obra o que conocen alguna parte de tu obra, pues hay que decir que, bueno, que tú tienes como un libro mosaico o un gran libro, ¿no? Que es un gran texto autobiográfico. Entonces cada uno de los libros forma como un capítulo, está dividido en 6 partes. El primero es Una infancia lacónica, que publicaste en 1998, tu editor de siempre, que es Poeda, alguien que también, un lugar que cuenta mucho para ti, y alguien, el editor, Paul Ostachowski, que también es alguien que cuenta para ti. Dentro de este gran obra autobiográfica, han aparecido algunos anexos, que son un poco los que nos van a ocupar el día de hoy, que son mis últimas palabras, que pueden ver aquí, y el Gueto Interior. Hay una traducción al español hecha por el escritor argentino Martín Caparrós, ¿no? También hablaremos con más detalle de eso. Entonces, bueno, tenemos estos 2 apéndices que nos van a ocupar el día de hoy. Hay otro también, que es 1978, ¿no? Otro apéndice. Y bueno, una de las cosas que dices al respecto de tu obra, o de lo que guía tu obra, la intención, la voluntad que guía tu obra, es el hecho de que quieres restituir tu vida de la primera a la última sílaba. Entonces, bueno, pues quizás podemos comenzar por ahí, que nos hablaras pues de esto que te lleva a escribir, ¿no? Escribir, has dicho muchas cosas al respecto, que es para ti para nadie, ¿no? Entonces, bueno, y aún más radical,
para ya no escribir más. Entonces, bueno, pues... Sí, bueno, se podría hablar, podría leerles casi todo lo que escribí, son algunos miles de páginas para responder esta pregunta, pero digamos, para precisar un poco el proyecto, efectivamente, digamos que cuando era adolescente, me pareció con la pretensión adolescente, que además se suma a la pretensión argentina natural que tenemos como defecto principal en ese país a donde nací, de pensar que para escribir literatura en ese momento, al final de los años 70 del siglo pasado, había que tener un proyecto global. Es decir, digamos que lo que yo pensaba de la literatura con respecto a lo que había leído, no mucho en esa época, era que no se podía escribir más novelas como se escribían en el siglo XIX. Que no era una idea muy original, había mucha gente, muchos teóricos de la literatura, muchos filósofos que también pensaban eso, ¿no? Que después de las obras así muy importantes del siglo XX, como Proust, como Joyce o como Musil, había algo que, bueno, si alguien quería escribir teniendo en cuenta todo lo que había sido escrito antes, obligatoriamente tenía que tener un proyecto. Entonces, bueno, caí en ese error quizás de pensar que podía tener un proyecto y durante más o menos 10 años solamente pensé en el proyecto y escribí notas y posibilidades de ese proyecto. Después empecé a escribir el proyecto y primero pensé que iba a escribir 3 o 4 mil páginas y que iba a publicar cuando termine de escribir. Pero después de escribir más o menos 250 páginas, dije no, nunca voy a llegar hasta el final, así que publiqué las primeras 200 páginas y bueno, fue ese libro que se llama Infancia lacónica. La idea no es un libro mosaico en el sentido que cuando uno mira lo que publiqué seguramente es complicado porque no fui escribiendo en un orden cronológico. Entonces escribí las partes que me parecía que tenía que escribir en diferentes momentos de mi vida. Si vivía algo en mi vida que me hacía pensar en una parte de esa obra que había dividido en 6 partes diferentes con 2 capítulos cada parte, pensaba que iban a ser 12 libros. Lo que estaba viviendo en tal momento de mi vida me sugería, digamos, me empujaba a escribir alguno de esos capítulos. Y los publiqué en el desorden, por eso parece tan complicado y tan mosaico, pero al mismo tiempo una autobiografía y las obras completas de un narrador que tiene mi nombre, que no soy yo, pero también soy yo, que a veces trato como un personaje de ficción, a veces trato de ser un poco sincero con respecto a lo que pasó en mi vida, y que cuenta su vida y cuenta lo que escribe. Entonces tiene también una parte quizás un poco teórica sobre lo que es escribir, sobre lo que es el silencio. Digamos, una de las formulaciones, de las 1000 formulaciones que hay en el texto mismo de lo que es el proyecto, es que es alguien que escribe para parar de escribir, que siempre escribió desde que nació, que es una obligación de escribir por ser silencioso, y que eso lo lleva a pensar que para parar de escribir, para no sufrir más la distancia que establece la escritura con la vida, hay que escribir todo. Y obviamente no es un buen proyecto escribir todo, porque nunca se puede escribir todo, ya no tiene ningún sentido. Y después es verdad que a ese proyecto principal, que durante mucho tiempo pensé que es lo único que iba a escribir en mi vida, me dieron ganas de escribir libritos que no están escritos en la primera persona, que están escritos en general en la tercera persona, que toman una parte corta o algún aspecto de la vida del narrador, de la obra principal, digamos, y se vuelven un libro como un libro sobre el silencio
del abuelo del narrador, que está mencionado en los otros libros, pero de repente me pareció que la relación que tenía mi abuelo con el silencio y la manera en que su silencio se volvió mi silencio, merecía un libro aparte. En general, para terminar de decir todas las cosas íntimas de mi relación con la escritura, esos libros que llamo apéndices los escribo de tarde directamente en una computadora, lo que es el contrario de lo que hago con todo el resto de la escritura, que es de mañana muy temprano y a mano. Los separo así. Pues también hay una diferencia en la manera misma de escribir para poner más distancia. Entonces. No sé, me salió así desde el principio. O sea, hace 30 años, de 1992, escribo todas las mañanas a mano. Tengo una escritura que es cada vez más chica, cada página es más negra. Y de tarde, cuando me dan ganas, escribo estos libritos más chiquitos, que también son más fáciles de traducir, entonces se publican más en español. También, bueno, otro de los aspectos que cuando te leemos podemos observar y que también enfatizas a veces como una especie de drama personal, que es como es una manera de escribir un poco a pesar tuyo contra ti mismo, ¿no? Es decir, es quien te lee puede tener esta impresión que por una parte te estás construyendo, reconstruyendo y al mismo te estás destruyendo, ¿no? Hay algo que, hay una doble dimensión en tu escritura, ¿no? Como una pulsión. Sí, porque la historia de ese personaje, ¿no? Se llama Santiago Amigorena, ¿no? Obviamente es la historia de mi vida, es haber pensado, después de haber sido muy silencioso. Siempre me molesta hablar del silencio porque al final termino hablando todo el tiempo y ustedes me escuchan, son ustedes que son silenciosos, no yo, pero bueno. De chico era muy silencioso, verdaderamente no hablaba nada y lo que cuento es cómo a los 6 años, aprendiendo a escribir, la ilusión que la escritura iba a poder reemplazar la palabra me hizo escribir durante toda la adolescencia. Pero el libro, el proyecto empieza después, empieza contando cómo hay una desilusión con la escritura porque la escritura es silenciosa también. La escritura se vuelve palabra cuando se lee, no cuando se la da a alguien otro. Pero el momento de escribir también es una manera de retirarse del mundo. Entonces era otro sufrimiento, por eso hay ese doble movimiento, ¿no? De construcción y destrucción con respecto a la palabra y con respecto al lenguaje. Es algo que en estos libritos se ve menos, porque en los otros libros me parece que hay bastante trabajo de destrucción del lenguaje. Y lo que me divierte hacer el francés, porque como no soy francés, me puedo permitir groserías que los franceses en general no se permiten. Sí, con respecto a esto justo que decías, porque bueno, hay siempre es una cuestión un poco ambivalente, perdón por ponerlo en esos términos tan reductores, es muy rico en la escritura, en las formas que va tomando, pero vemos por una parte esta cuestión, cierta melancolía, ¿no? Por esta pérdida tanto de la palabra o de ciertas ilusiones, ¿no? de ciertas cosas que uno puede pensar que la escritura te puede permitir y finalmente no. Pero al mismo tiempo, como en la escritura quien te lee ve, justo con esto que decías, esta cuestión de un asombro, ¿no? Es decir, como siempre hay un momento en el que despiertas a tu lector como de la monotonía, bueno, no de la monotonía, sino de la costumbre que uno puede tener de ver de cierta manera el lenguaje, bueno, el francés, ¿no? Y de pronto, como a veces mediante el español, porque unos, bueno, cuando uno tiene el español como lengua, ¿no? Uno siente que hay algo, y es como este asombro, ¿no? Que hace que también produzca otras cosas, se produzcan otras cosas en tu escritura. Yo, de manera muy extraña, ¿no? Para los franceses, sobre todo, siempre pensé que era
una ventaja sobre los franceses, no ser francés y escribir en francés. Después hay algo que si lo digo seguido hablando de la escritura porque me parece muy sorprendente, es que en Francia, en francés, hay una verdadera tradición de escritores de los cuales el francés no es la lengua materna, que no existe para nada en español. En español casi nadie escribió en español sin tener una madre y un padre españoles. Bueno, Gombrowicz escribió unas cositas, pero después volvió al polaco, pero hay muy pocos, ¿no? Como que el castellano no recibió escritores extranjeros. Y el francés exactamente el contrario, desde Casanova, Potocki, y, bueno, todos los rumanos, Beckett. Es decir, hay una verdadera tradición, no sé muy bien por qué, es muy difícil, ¿no? En inglés también un poco, pero ¿por qué el francés? Nabokov, sí, pero si el castellano es un idioma tan importante como el francés a nivel mundial y con tanta tradición literaria como el francés, seguramente, no sé, es muy extraño. En todo caso, es un idioma en el cual me parece que hay una serie de escritores, pero Beckett es el más claro, pero también un poeta, Gerasim Lukács, que un rumano que escriben en francés, pero escriben un francés que ningún francés podría escribir. Y que tiene que ver quizás con una relación, no es el tema de hoy, pero digamos que desde el siglo XVII en Francia hay una relación muy política con el lenguaje, ¿no? Los franceses siempre protegen mucho el lenguaje. En Francia hay una cosa que los franceses dicen siempre, cuando alguien, un extranjero, escribe algo raro o dice algo raro, dicen, c'est pas français. Es decir, no es francés. Es muy extraño, ¿no? Porque son en inglés, me parece en castellano tampoco, nadie diría no es español o no es. Si las palabras son en español, se pueden mezclar de cualquier manera, ¿no? Si las palabras en inglés también se pueden mezclar de cualquier manera. En Francia no, en Francia si las mezclas de una manera rara, c'est pas français. ¿En algún momento has estado tentado por escribir en español o es algo a lo que te niegas o que te es imposible? Escribí algunos poemas. Escribí ahora para un espectáculo que se hace en mayo en París, escribí un tango, una chacarera también, porque me pidieron, pero realmente no es mi idioma de escritura. Llegué a Francia cuando tenía 12 años y leí mucho más en francés. Me parece que lo que pasa claramente con el idioma como escribes, que es el idioma que leyó mayoritariamente. Podemos ahora quizás, bueno, es siempre paradójico hablar del silencio, pero en este caso no será de tu silencio, sino de tu abuelo, de Vicente Rosenberg. Bueno, es una lástima que el libro no esté disponible en español, al menos físico, bueno, está en electrónico, ¿no? Pero en el gueto interior, ¿no? Uno podría, al leerlo, pensar que es como una casi entre genealogía, arqueología, no sé, de este silencio que heredaste, pero sobre todo, porque bueno, uno puede ser silencioso y es una característica, pero lo que se ve en el gueto interior, y bueno, una de las cosas que transmites con toda su fuerza es la violencia del silencio. Es decir, es un silencio que no es realmente escogido, como no fue tampoco tu caso, desde luego de niño, ¿no? Como lo vemos por ejemplo, en el primer exilio, ¿no? Sino que vemos lo que es esta violencia del silencio. Y bueno, es como una reacción ante la violencia de la historia. Es decir, tenemos
a este personaje que emigra en 38, 28. en 28, perdón, sí, en 28 emigra a Buenos Aires de origen polaco. Emigra sin saber un poco por qué, lo va descubriendo a partir de su silencio un poco, ¿no? ¿Por qué? Su familia, su madre y su hermana y su hermano se quedan en Polonia. Llegan, desde luego, los trágicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, con la creación del gueto de Varsovia, ¿no? Y todo lo que la solución final, con el exterminio de los judíos. Entonces, bueno, tenemos toda esta parte de la violencia de la historia y que lleva al personaje que tenía una vida hecha y, bueno, exitosa, casi envidiable, ¿no? Que tenía una familia, etc. Y que todo esto, el silencio lo va destrozando. Nosotros tenemos esta cuestión de la violencia del silencio y de la historia con mayúscula y la historia con minúscula, ¿no? Es decir, cómo está esto. Bueno, no hay spoil, porque, bueno, todos conocemos el final de esta historia, ¿no? Pero sí me gustaría que, bueno, sí, que habláramos de esto, de cómo, de qué te llevó, o qué te llevó en tu vida a asumir esta herencia tan dolorosa. Es decir, yo pienso que para escribir, en mi caso, en todo caso, se necesitaron varias generaciones que se acercaron poco a poco a la escritura. Lo que creo esa necesidad también fue el silencio. Entonces, si el gueto interior cuenta el silencio de uno de mis abuelos. Tengo, sí, materno, pero tengo otros. Tengo un bisabuelo que era tartamudo, por ejemplo, me parece también una influencia radical en mi relación con el idioma. Todavía no escribí el libro sobre él, pero algún día lo voy a escribir. Lo que me molesta un poco cuando se habla del gueto interior, el libro que escribí que tuvo más éxito, tuve que hablar mucho de ello, es como que todo mi silencio se vuelve el silencio de ese abuelo que se volvió silencioso por la exterminación de los judíos. No es el origen, no es el único origen de mi silencio, pero bueno, es la realidad eso es parte de la realidad de mi vida, es que mi abuelo verdaderamente paró de hablar, como muchos judíos, paró de hablar después de la Segunda Guerra Mundial y se volvió otra persona, se volvió una persona totalmente diferente de la que era antes. Escribiendo no pienso que mi deseo era asumir ese silencio, era tratar de entender, ¿no? Tratar de entender, es casi una palabra demasiado fuerte, pero tratar de poner palabras a su silencio, no de poner palabras para devolverle la palabra a él, ¿no? Eso no me parece que sea si no lo haces hablar. Pero tratar de encontrar palabras que me parecían simplemente justas, sinceras, con respecto a su silencio, que es un silencio de un sufrimiento totalmente diferente del mío, ¿no? Es un hombre que vivía a 12.000 kilómetros de Europa, así que no estaba en peligro, pero bueno, su madre, ¿no? Su hermano murieron en el gueto en Varsovia, ¿no? Su hermano en el gueto y su madre en Treblinka. Sufrió a su manera, ¿no? Obviamente hay algo un poco melodramático en contar la vida de ese abuelo, pero la idea era simplemente tratar de encontrar palabras para decir un silencio, que es lo que hago todo el resto del tiempo con mi silencio, ¿no? Buscar palabras que me parecen justas, digamos, ¿no? Con respecto a lo que es el silencio. No es ni un respeto absoluto del silencio, no es ni una descripción, una
anatómica del silencio, histórica solamente, pero es qué es lo que se puede seguir haciendo con el idioma cuando se acepta que una parte del idioma, que la sombra, digamos, de la palabra es el silencio. Si te planteaba la pregunta de la responsabilidad, porque bueno, es uno de los temas con los que se aborda todo lo que tiene que ver con la Shoah, ¿no? Y a partir, digamos, de esta genealogía y cuando más en la familia hubo víctimas, ¿no? Fue el caso de la tuya. Entonces, para ti, no iría en esta cuestión, ¿no? En una cuestión de asumir una responsabilidad o de testimoniar. Me parece que no, yo no soy la buena persona, no era la buena persona cuando empecé a escribir el libro, ¿no? Para ser testigo, no sé. No, ya la idea de testigo es desde Primo Levi, ¿no? Primo Levi lo dijo claramente, no hay un buen testigo de la Shoah. El buen testigo murió en la Shoah, ¿no? Firmó él que vivió bastante, digamos, el sufrimiento de la Shoah, no la vivió hasta el final, no fue exterminado. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir de lo que pasó? Y después, lo que también me molesta mucho y que en Francia es muy fuerte, no sé, me parece que menos en España y menos seguramente, ¿no? Todavía menos en América Latina, es que se insistió mucho en Francia desde los años 70 sobre un deber de memoria. Era en ese sentido. Sobre el hecho de que hay una obligación de acordarse para que no se reproduzca, digamos, para simplificarlo políticamente, hay un deber de recordar la Shoah para que el antisemitismo pase. Primero, el deber ese de memoria no terminó para nada con el antisemitismo, porque es una manera de no ver lo que es el verdadero antisemitismo, que es una creación cristiana, tiene un par de milenios, que a partir de más o menos 1500 fue teorizada por la Iglesia y bueno, políticamente se puede explicar el antisemitismo, se puede explicar por qué hay hoy antisemitismo en Europa, con muchas razones históricas bastante simples, ¿no? Que no necesitan esconderse atrás de ese deber de memoria que podría salvar del antisemitismo. Y en todo caso lo que yo podía hacer no era para nada escribir para que la gente se acuerde de lo que había pasado. Primero escribo sobre mi abuelo, sobre su silencio, ese era el tema del libro. Él mismo estaba muy lejos, ¿no? Yo nací en Buenos Aires, él llegó a Buenos Aires en 1928, no somos ni él ni yo, además es mi abuelo, ni siquiera es mi padre, ¿no? Murió cuando yo tenía 7 años, entonces sería una posición absurda, ¿no? Cuentas en el primer exilio, ¿no? Sí, también es un personaje también de mis otros libros, porque la realidad pero digamos que mi idea general con respecto a la escritura es que la escritura también tiene que servir para olvidar, no tiene que servir solamente para acordarse. Es raro porque cuando empecé a escribir en los años 70 era algo que estaba muy claro, ¿no? Una frase célebre de Bach, ¿no? Cuando decía que la escritura nacía en la memoria siempre y siempre iba hacia la muerte. Hay una cosa básica en la escritura, es que sería complicado y largo, ¿no? Que en la escritura autobiográfica sobre todo está el goce de revivir, ¿no? Que es lo que hizo Proust de una manera perfecta, ¿no? Mostrar cómo una vida que se reescribe es una vida que se vive más que la vida que no se escribe. Porque se piensa, porque se goza de vuelta y porque se olvida también, porque eso es lo que permite la escritura. Lo que yo intento hacer tanto en mis libros sobre ese narrador que se llama Santiago Violena, que en el gueto interior, hablando de mi abuelo, es asumir un pasado, pensarlo, encontrarle palabras y olvidarlo. Porque para seguir viviendo el olvido es más importante que el recuerdo, ¿no? Es un verso de Pasolini, el que olvida goza más que el que se acuerda. En la memoria no hay mucho placer. El verdadero placer, me parece que hay en la memoria, que tiene que ver mucho con la escritura, es el placer
de llegar a un olvido que es el contrario de la negación, ¿no? La negación del pasado no permite eso, pero sí, un olvido sano, digamos, es un olvido que permite seguir viviendo. Como el psicoanálisis se llama el trabajo de duelo, ¿no? Es a todo el mundo, me parece, ¿no? Sintió eso, ¿no? Seguir viviendo cuando alguien se muere es totalmente absurdo. O sea, ¿por qué seguir viviendo cuando alguien querido se muere? No, no tiene ninguna razón de seguir viviendo. ¿No? Habría que morirse con la persona, ¿no? Pero bueno, lo que hacemos es no morir, más bien no olvidarlo enseguida, pensar, quererlo muerto, hacerlo vivir de otras maneras, pero para olvidarlo y seguir viviendo, ¿no? Y en política es lo mismo, entre los pueblos la idea importante es la amnistía, la idea importante es lo que, bueno, lo que es la tragedia griega, ¿no? De las guerras de hoy hay que establecer el olvido, ¿no? Hay que lograr en algún momento que la gente no se mate más por lo que pasó y que simplemente pase, que pase a ser una historia que se puede vivir y no morir. En eso que señalabas, pues bueno, desde luego todo está contado en el Ghetto Interior desde Buenos Aires. Es decir, y hay un momento en el que el narrador cuenta la historia de lo que llevó a la solución final, a cada una de las etapas que condujo al exterminio, están contadas a partir de manera fragmentaria y a partir de esta gran distancia. Yo me preguntaba, porque son momentos importantes en esto, no es, van como punteando el relato. ¿Qué te llevó o sea, cómo pensaste esta como reescritura de la historia? Porque me expreso mal, pero como lectora, uno puede decir, conozco la historia, pero contada desde el punto de vista que tú lo cuentas, hay un pequeño desplazamiento y haces ver otras cosas. Es una cosa, es decir, me di cuenta escribiendo, ¿no? Cuando empecé a escribir, lo primero que me salió era escribir con una forma muy de novela, ¿no? El libro empieza con un personaje, Vicente Rosenberg, que entra en un café, se encuentra con amigos y empieza a discutir con amigos. Está escrito, el diálogo de lo que se dice está escrito. Para mí es una manera de decir como escritor, esto es ficción. Es decir, obviamente yo no estaba en ese café en 1940 y mismo si es mi abuelo, no puedo saber lo que se dijo, no puedo saber. Entonces es establecer como un contrato de ficción, digamos, con el lector. Y al principio pensaba que el libro iba a ser lo que son capítulos que pasan en Buenos Aires y estos capítulos en momentos de prosa en los cuales se cuenta lo que está pasando en Europa en el mismo momento. Digamos, muy seguido uso una formulación muy simple, que es decir, ese mismo día o 3 días después en Berlín o 3 días después en Varsovia pasaba tal cosa. Y lo que me di cuenta es que cuando hablaba de Europa no lograba tener ese nivel de ficción, que había pensado que lo iba a hacer. Parece la primera escena en Europa con la cual pensé muy claramente que iba a hacerlo así, es un encuentro entre Himmler y publiqué hace mucho este libro, yo no me acuerdo del nombre, no del apellido, Otto, bueno, no importa. Hay tres personalidades importantes del nazismo que se encuentran en un café cerca de Königsberg y que deciden más o menos en ese momento empezar a aplicar la solución final. Y esa conversación, ese encuentro del cual no hay relato, nadie hizo un relato muy claro, ni siquiera logré saber si era en un café o era en un edificio donde los nazis estaban instalados. Lo pensaba también escribir como había escrito la escena en Buenos Aires entre mi abuelo y sus amigos.
me pareció imposible. O sea, apenas hablaba del nazismo, de la Shoah, necesitaba escribir con una especie de distancia, más bien de historiador factual, digamos, de contar solamente hechos, que es una cosa sí, que es un tono muy diferente, que también me vino en gran parte porque cuando empecé a escribir me di cuenta que conocía muy pocas cosas de la historia de la Shoah, que leí mucho escribiendo, y que leí sobre todo mucha historia factual. O sea, leí mucha historia y documentos, o historiadores que trabajan solamente a partir de documentos, eh, sin para nada, es decir, usar lo que sería una teoría de historia, digamos, una historia más distanciada, pensando qué sentido se le puede dar. Incluso en esas cosas factuales me costó mucho poner las cosas más terribles. Las más terribles no las puse porque me parecía, es decir, no podía asumir una posición de ser argentino, nacido en 1962, es decir, 17 años después del final de la guerra, teniendo solamente esa relación lejana con mi abuelo para empezar a escribir lo más terrible de la Shoah. En algún momento el narrador habla de la crueldad inútil de la memoria. Me pareció que es una parte muy fuerte. Por una parte tenemos este personaje, ¿no?, de Vicente Rosenfeld, que vamos a un momento muy conocido de la historia mundial, ¿no? Y encontramos un tono completamente distinto, un registro bastante sorprendente, ¿no? En mis últimas palabras, ¿no?, es esta otra novela, ¿no?, o apéndice, bueno, porque además, según leí, has dicho que El gueto interior es como tu novela más novela. No sé si... El gueto interior, lo que digo seguido es que se puede leer como introducción o como conclusión a todo el proyecto. Tiene esa función media funcional de los dos lados. Pero son como satélites que dan vueltas alrededor de los otros libros. Y mis últimas palabras, también mis últimas palabras, es un libro que cuenta un final del mundo. Sí, básicamente no era escribir el final del mundo sobre el final del mundo, pero era escribir la muerte de mi narrador. Entonces, el narrador de todos mis otros libros, el famoso Santiago Abiorena, que nació en 1962, muere a los 124 años, en 2086, y es el penúltimo hombre de la humanidad a morir. Entonces cuento esa historia. Espero que no sea ficción y que muera a los 124 años, porque no tengo garantías todavía. Es un libro publicado en 2015, y bueno, donde hablas, ya me imagino que te lo habrán dicho, ¿no?, de un virus, de una pandemia que es la que va acabando con bueno, entre muchas otras cosas, ¿no?, es una de las cosas que acaba con la humanidad. De este libro has dicho que es un libro a la vez, bueno, hay que decir que a mí me sorprendió mucho ese libro, porque has dicho que es un libro triste y tierno a la vez, pero es un libro en el que tu vas fort, hay cosas muy duras, muy rudas, es decir, en la descripción de la violencia, de la violencia en la que se puede encontrar en este clima apocalíptico. Vemos esto, y al mismo tiempo tienes un tono poético. Sí, es un libro, lo escribí en 2008, lo publiqué en 2015, efectivamente. Hay varias razones, pero principalmente lo empecé a escribir. Si escribí al mismo tiempo dos libros, uno que se llama Algunos días que no olvidaré, que también está traducido en castellano,
que cuenta una historia muy terrible, muy íntima, de una separación, ¿no? Un dolor amoroso, digamos. Y que era tan terrible para mí escribir eso, y tan íntimo, que al mismo tiempo necesité escribir una cosa muy terrible sobre toda la humanidad. Entonces, escribí el final de un amor y el final de la humanidad exactamente en paralelo. Seguramente con un poco la misma violencia. Pero la idea de mis últimas palabras era fundamentalmente describir un final del mundo en contra de todos los finales del mundo que nos cuentan desde siempre en las películas. Más viniendo de alguien del cine. Sí, porque el final del mundo, de mis últimas palabras, es un final del mundo donde los últimos seres humanos que están vivos en la Tierra se encuentran todos, se instalan un poco juntos en Atenas y esperan el final porque ya se acabó, ya no hay una esperanza de que pase algo, no hay por qué pelearse por el poder o por la comida, por el agua. Quedan muy pocas cosas que se pueden compartir, suficiente para esperar esos días, digamos, que les quedan por vivir todavía, y van muriendo y se mueren todos. Y también la idea del final es que el último hombre que muere, que es un joven a quien el narrador cuenta su historia, justo antes de morirse, la última cosa que ve es un centavo. Eso es una manera de, un poco un homenaje a Borges, un poema que se llama La noche cíclica, muy lindo. Fuiste tú quien dijo el final, ¿Eh? Fuiste tú quien dijo el final, Yo no spoileé nada. No importa. Me gusta el centauro que se tiene entre todos. Si alguien tiene el coraje de leer el libro, que piense que el centauro va a aparecer al final. Bueno, pues quizás podemos leer un fragmento que lo leas en francés y bueno, yo lo leo en español. Ah, bueno, te lo paso, perdón por la mañana. William Shakespeare est mort aujourd'hui. L'humanité a vécu. Je suis seul à présent. William Shakespeare est mort aujourd'hui. Il avait 124 ans. Jamais personne ne saura pourquoi il a survécu jusque-là. Rien ne saurait l'expliquer, ni son corps affaibli par les ans, ni son esprit encore lucide, mais depuis longtemps déjà résigné. Les autres, ceux avec qui nous avons partagé nos nuits et nos repas, n'étaient pas comme lui. Les autres avaient peur. Nous les avons regardés mourir peu à peu. Quelques dizaines par semaine les premiers mois, quelques dizaines par mois le mois suivant, et enfin, un à un, jour après jour. Nous les avons regardés mourir sans surprise. Nous les avons regardés mourir sans inquiétude ni pitié. Nous les avons vus s'en aller, corps que la vie abandonnait pour entrer dans l'ombre froide, avec le plus clair de tous les sentiments, la compréhension. Les autres avaient peur et beaucoup étaient fous. La folie des uns était de ne plus savoir si ce qu'ils avaient vécu était vrai. Celle des autres était une folie dangereuse qui, plus d'une fois, les a poussés à tuer seulement pour se retrouver à ma place, seulement pour être les derniers. Les autres avaient peur et beaucoup étaient fous. Et seule la peur et la folie les maintenaient en vie. Nous sommes le 14 juin 2086. Non, je suis le 14 juin 2086. William Shakespeare est mort aujourd'hui. Il était âgé de 124 ans, nous étions deux et il s'en est allé. L'humanité a vécu. Et puisque moi qui suis le dernier, je ne le peux, personne jamais ne pourra affirmer avec certitude si sa fin fut le fait du grand tremblement, de la seconde crise alimentaire, de la fonte des glaces, des grandes inondations qui l'ont suivi, de la crise ontologique des années 50, de l'agression médiatique qui l'avait précédée, de l'échec de la pollinisation universelle obligatoire, de ces premières migrations de masse venues d'Asie qui ont eu lieu bien avant, de la délétion de la spermatogenèse, du virus qui s'est propagé après, ou peut-être pendant cette guerre déclenchée la suite de cet attentat ou de ces attentats qui ont suivi cette autre guerre qui elle-même n'était que la suite de nombreuses guerres et de nombreux attentats qui, à partir d'un incertain moment de l'histoire de l'humanité, n'ont jamais précisément commencé, ne se sont jamais précisément arrêtés. Personne ne pourra.
personne ne saura pourquoi ni comment, après les millions de générations qui, depuis le premier Homo sapiens, ont peuplé puis surpeuplé la surface de la Terre, il nous est échu de mettre la dernière, celle du dépeuplement. William Shakespeare ha muerto hoy. La humanidad ha vivido. Ahora me he quedado solo. William Shakespeare ha muerto hoy. Tenía 124 años. Nunca nadie sabrá por qué ha sobrevivido hasta esa edad. Nadie sabría explicarlo, ni su cuerpo, debilitado por los años, ni su mente, aún lúcida pero desde hace tiempo resignada ya. Nosotros, esos con quienes hemos compartido nuestras noches y nuestras comidas, no eran como él. Los otros tenían miedo. Nos vimos morir poco a poco, unas decenas por semana los primeros meses, unas decenas al mes los meses siguientes, y al final uno a uno, día tras día. Nos vimos morir sin sorpresa, nos vimos morir sin inquietud ni compasión. Los vimos irse, cuerpos abandonados por la vida para entrar en la sombra fría con el más claro de todos los sentimientos, la comprensión. Los otros tenían miedo y muchos estaban locos. La locura de los unos residía en no saber si lo que habían vivido era cierto. La de los otros era una locura peligrosa que más de una vez los empujó a matar solo por encontrarse en mi lugar, solo por ser el último. Los otros tenían miedo y muchos estaban locos y solo el miedo y la locura los mantenían vivos. Estamos a 14 de junio de 2086. No, estoy a 14 de junio de 2086. William Shakespeare ha muerto hoy. Tenía 124 años. Éramos dos y se ha ido. La humanidad ha vivido. Y es que yo, que soy el último, no puedo, nadie podrá nunca afirmar con certeza si su final fue cosa del gran terremoto, de la segunda crisis alimentaria, del gran deshielo, de las grandes inundaciones que vinieron después, de la crisis ontológica de los años 50, de la agresión mediática que la precedió, del fracaso de la polinización universal obligatoria, de esas primeras migraciones procedentes de Asia que tuvieron lugar mucho antes, de la deleción de la espermatozogénesis, del virus que se propagó después, o quizás al mismo tiempo, de esa guerra desencadenada a consecuencia del atentado o de los atentados que vinieron después de esa otra guerra que a su vez no era más que el resultado de las numerosas guerras y de los numerosos atentados que, a partir de un cierto momento de la historia de la humanidad, no empezaron nunca en un instante preciso y no se detuvieron nunca en un instante preciso. Nadie podrá, nadie sabrá por qué ni cómo, tras millones de generaciones que desde el primer Homo sapiens poblaron y luego superpoblaron la superficie de la Tierra, nos ha tocado ser la última, la del despoblamiento. Así podemos realmente... Lo preciso que William Shakespeare es un apodo burlón que le dan al personaje, Sí. no es que se llame William Shakespeare de verdad. Sí, bueno, la traducción es de Lidia Vázquez. Bueno, así podemos, como también hemos escuchado este tono realmente, por una parte, poético. Hay tenemos esta parte, desde luego apocalíptica, pero está esto otro que tiene que tal vez esté ligado, ahora que lo has dicho, al olvido, esta cosa más inmediata, esta cuestión de al final ocurre un llamado, alguien llama para que todo el mundo se reúna en Atenas y ocurre algo inesperado, que viven bien juntos, que sin que haya como una organización, hay algo que se produce que están bien juntos. Sí, a mí siempre me sorprende en las películas de ciencia ficción como cuando todo va mal, dos seres humanos se encuentran y se empiezan a pelear. Si todo va mal, ¿para qué pelearse? ¿No? ¿Para qué pelearse cuando todo va bien? Pero cuando todo va mal, es muy simple, bueno, ayudarse o al límite seguir cada uno su camino. Siempre me parece que hay toda una parte de la ficción con respecto al final del mundo que conduce al final del mundo. Y ahí, la idea ahí era suponer que quizás el final del mundo
puede hacernos redescubrir lo que no nos llevaría al final del mundo, que es una forma de simplemente de vivir juntos sin destrozar la naturaleza, sin provocar, no sé, también los temas de final del mundo y climático y todo eso son tan absurdos, ¿no? Pero cuando se ve, por ejemplo, un esfuerzo de guerra, o una Francia anunció hace muy poco el dinero que iba a poner para el armamento, para la defensa, armamento por los 10 próximos años, algo por el estilo, que es una suma enorme, y toda la gente piensa, bueno, qué bien. Y si uno piensa que el problema climático es simplemente quizás un poco de verdad, no se vuelve tan absurdo pensar que se está previendo de gastar 463 billones en armamento en los próximos 20 años. ¿No? ¿Para qué? ¿Cierto? Muy seguido es como que la simplificación del final del mundo, también decir que el final del mundo va a ser debido, o sea, a las máquinas que veo la inteligencia artificial o a un virus, a nada más que un virus. Eso también es una manera de decir que nadie tiene la culpa de nada, ¿no? La culpa la tenemos todos, sobre todo los políticos, regularmente con respecto a todo, con respecto a toda la manera de organizar la vida. Y también la relación que cada una tiene con su cuerpo, la manera en la que vive el personaje, bueno, el último hombre, lo que reencuentra es finalmente su cuerpo, la sensualidad. Sí, es lo mismo, Y la relación con la naturaleza. Sí, perdiendo cosas. Me parece en algún momento digo que las cosas desaparecen más o menos como aparecieron, ¿no? Que primero se termina lo virtual, se termina la informática, se termina la electrónica, se termina la electricidad, se termina algunas máquinas. ¿Sí? Se puede imaginar que la historia de la humanidad va a ser, después de haber hecho todo eso, se van a ir deshaciendo las cosas. Y no es mucho más terrible, ¿no? Que se deshagan las cosas esas. Todo lo bueno que hubo, todo lo bueno que se inventó, incluso el hecho de que vivamos hasta más viejos, ¿no? También se paga conviviendo con una salud bastante terrible, peor, y enfermedades. Entonces, no hay nada trágico, me parece, en el final de la humanidad. También la idea de que no es el final del mundo, ¿no? Que hay que parar de decir el final del mundo. Puede haber un final de la humanidad y bueno, habrá otras cosas después. También el libro está escrito un poco en contra de esa pretensión, me parece, que tenemos nosotros como mi generación y las 2, 3 generaciones siguientes, me parece pensar que quizás nosotros vamos a ver el final de la humanidad. Hubo muchos millones de generaciones antes nuestros, ¿no? Que justo nos toque a nosotros ver ese momento tan excepcional, sería no, que tenemos mucha pretensión para decir eso. Y es raro porque es un momento donde se dice mucho, ¿no? Tenemos estas dos, bueno, que son las que nos ocupan sobre todo el día de hoy, estas dos vertientes de tu escritura, ¿no? Estos dos apéndices a este proyecto global. Bueno, quizás sí podemos abrir un poco si hay algún comentario o alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a lo que Santiago Amigorena nos ha ya compartido. Digo simplemente que mi editor francés en general cuando digo apéndice para hablar de esos libros me pega porque me parece que es muy mala manera de vender los libros. No tiene ningún interés, pero bueno. Sí. Voy a volver al gueto interior. Ya comentaste que era un ficción con un personaje que tiene el nombre de tu abuelo, pero en la última frase aparece
alguien otro que es tu primo y cuentas que has podido contar historia gracias a él o su trabajo. ¿Cuál es su trabajo, su papel en este libro? Sí, el libro, es verdad que cuando hablo del libro hablo enseguida diciendo que es la historia de mi abuelo, pero el libro está contado como una novela, donde no hay en ningún momento durante toda la novela digo que es mi abuelo que tiene una relación conmigo, salvo al final, en el último capítulo, que después de contar un momento que es un momento un poco que hace parte de la mitología de mi familia, donde parece, bueno, yo lo cuento como cierto en la ficción, que mi abuelo, después de no hablar durante mucho tiempo, cuando se enteró que la guerra estaba terminada, mi abuela estaba embarazada, cuarto hijo, y él, que no hablaba desde hace mucho, dijo: si es una niña, la vamos a llamar Victoria. Y el último capítulo empieza diciendo: mi Victoria nació en junio de 1945, yo nací 17 años después, y Vicente Rosenberg se volvió mi abuelo en ese momento. Y después se cuento lo que un poco como llegué a escribir ese libro. Es verdad que tiene que ver mucho con un libro que escribió mi primo Martín Caparrós sobre sus dos abuelos, su abuelo materno Vicente Rosenberg, nuestras madres son hermanas, y su abuelo paterno Caparrós, que lo que él cuenta es cómo esos dos hombres vivieron los dos guerras en Europa, el abuelo español, la guerra civil española, mi abuelo no la vivió, una guerra en 1920 entre Rusia y Polonia, pero bueno, se fue antes de la Shoah, pero cómo el exilio a América Latina terminó haciendo de ellos dos hombres que nada suponía que podían unirse por alguna razón, y se unieron volviéndose abuelos de mi primo. Y cuando leí ese libro, enseguida le dije que había unas 20 páginas en las cuales él contaba cómo Vicente Rosenberg recibía cartas de nuestra bisabuela cuando estaba en Buenos Aires. Enseguida, cuando leí, le dije: algún día voy a escribir un libro a partir de esas 20 páginas. Y cuando escribí el libro, Martín aceptó traducirlo al español, y bueno, la relación entre nosotros con respecto a esa historia siguió de esa manera. Pero efectivamente, si no hubiese leído su libro, me parece que no hubiese escrito el mío. La diferencia es que mi libro solo habla de alguna manera de esos años, y que también leí las cartas que mi bisabuela había escrito, que Martín no había leído. También es como otro origen del libro. Aparecen está hablando del polaco, que aparecen extractos, aparecen un poco modificados en ocasiones, ¿no? Sí, bueno, es toda la relación esa con la verdad en literatura, ¿no? Me parece que, es decir, hay frases en las cartas que agregué, y es una relación bastante extraña. Una vez tuve un encuentro en Francia con una mujer que había estado en el gueto de Varsovia, que estaba un poco escandalizada porque había agregado frases a las cartas de mi bisabuela. A mí me parece que yo no puedo no cambiar el pasado cuando escribo de hoy. Si no, es como no asumir que soy yo que escribo y yo que estoy diciendo. Pero al mismo tiempo, sí, obviamente respeto absolutamente la relación que ella tenía con su pasado y con el gueto de Varsovia, porque me parecía que no había que tocar nada. Pero yo me hubiese sentido más mentiroso no agregando cosas que agregando. Una pregunta nada más sobre justamente tu relación entre cine y literatura. En estas dos novelas o apéndices, como les dices, ¿estás pensando adaptarlas al cine justamente, o es algo que, porque como escribiste los dos, pero sí hiciste adaptación de tus propias novelas, de cierta forma? En general, durante mucho tiempo siempre dije que me parecía totalmente absurdo adaptar lo que yo escribo al cine, que no tenía ningún
sentido, no era para nada cinematográfico. Y mis últimas palabras al final ya la adaptaron. Ya es una película que se estrenó se estrenó en el 2020, se estrenó Inglés, ¿no? sí, está filmada en muchos idiomas, pero con actores, sobre todo americanos, a una mezcla, una gran mezcla de actores. Y no me gusta mucho la película, así que en general no hablo mucho de ella. El director es muy amigo mío, así que tampoco hablo, tampoco digo lo mal que pienso de la película porque somos muy amigos, pero es se alejó bastante del libro y no es porque me sienta traicionado, ¿no? Pero me parece que bueno, podría haber sido mejor, digamos, haciendo lo que él quería hacer desde el principio. Yo le dije, obviamente, que haga lo que quiera con el libro. Y el gueto interior lo estoy adaptando yo en este momento en dibujo animado. Así que sí, me propusieron hacer una adaptación de cine y pensé un poco en hacerla con actores y me pareció que no me gustaba la idea de una película que pasaba en los años 40. Entonces, la cosa de época y todo eso me da una especie de peso. Y sobre todo me acordé de una película que me había gustado mucho y la vi de vuelta y después de verla de vuelta dije la voy a hacer así. Es Vals Bashir. Es una magnífica. Documental en dibujo animado, ¿no? La guerra del Líbano. ¿Ah? La guerra del Líbano en los 70. Me parece una película que cuenta la historia de un director de cine, Ari Folman, que no se acuerda de lo que pasó en Líbano en 1982, me parece. Él era muy joven, era soldado y no logra acordarse, iba a ver gente y preguntarle qué es lo que pasó y al final lo que pasó es Sabri Yatila, la matanza, y eso lo muestra con imágenes de verdad, muy fuerte. Entonces sería como el hecho de que sea este tipo, otra manera de representación, lo que te decidió a Sí, dar pensé espacio. que tenía algo como de libertad, de tono, también libertad de quizás poner algunas imágenes de archivo, usar la voz en off de otra manera. Y también porque nunca lo hice, así que me tentó y ahí empecé a hacerlo hace un año más o menos. Es muy lento después la animación, ¿no? Sí, ahora sí, hacía años y años. Una pregunta. Ante estos estados de silencio, tus sueños encarnan ese silencio. ¿Y en qué sueñas? ¿En qué idioma sueñas? Es muy personal. Sí, sería más fácil responder enseguida que sueño en silencio. Entonces, puedo no responder a la segunda pregunta, pero no otra más, ¿verdad? Con el silencio me ocupa demasiado la escritura ahora para que me ocupe en mi vida. Sí, me parece que es verdad y no verdad. En la intimidad, por ejemplo, mi mujer sigue enojándose muchísimo porque soy muy silencioso y no lo soporta. Así que eso no cambió mucho. Pero bueno, cuando estoy con amigos como ustedes, termino hablando mucho. No, sueño en los dos idiomas, ¿verdad? Depende. Por ejemplo, aquí, después de hablar castellano todo el día, puedo soñar en castellano. Y cuando estoy en Francia y hablo francés todo el día, sueño en francés. Y se pueden mezclar también, como lo hago cuando escribo a veces. Cuando escribo hay cosas que... Es muy raro porque, por ejemplo, puedo citar poemas que escribí cuando tenía 10 años, que escribí en español y no puedo traducirlos, me parece absurdo traducirlos. Entonces los pongo en español en los libros. Y también hay poemas que escribí cuando tenía 6 años, pero que no los escribí, que los escribo ahora diciendo que los escribí cuando tenía 6 años. Y esos a veces los escribo en español y a veces los escribo en francés. Entonces me parece que yo estoy constituido por los dos idiomas, no tengo ninguna duda que los dos
siguen viviendo en mí. Sí, me gusta traducir, pero no sé, hay poemas que aprendo de memoria obligatoriamente en castellano porque no me parece absurdo saberlos en francés. Después hay cosas, para uno de mis libros que se llama la primera derrota, traducí algunos tangos y al final me empezaron a gustar más mis traducciones de los tangos que los tangos mismos. Sí, la letra, obviamente, no la música, pero hay traducciones que son mejores que los originales. Bueno, siempre se dice, la traducción de Baudelaire, de Poe, por ejemplo, es mejor que el original, o la traducción de Borges, de Faulkner, es mejor que el original. Podemos hablar de, sé que es un tema que... La traducción es algo que está, hay vaivenes, ¿no? Sí. Desde en el gueto interior, como a partir de la traducción de las cartas, pues puedes escribir, ¿no? Y bueno, esta relación con otro escritor que es tu primo, ¿no? Martín Caparrós, que da cabida, que te da voz en español, ¿no? Y bueno, no sé si pensamos en el primer exilio, ¿no? Todos estos vaivenes, ¿no? de traducción, ¿no? de insertar en español, ¿no? Justo cuando el personaje, ¿no? del niño ve que muere el abuelo, le dice, me morí, ¿no? Y bueno, eso aparece en español, ¿no? Sí, me morí no se puede traducir a francés. No. Si yo soy mort, no funciona como me morí. Entonces está desde la contundencia y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí hay estas maneras de ir traduciendo, de vivir entre lenguas finalmente. Sí, es verdad, es obviamente un privilegio, ¿no? Pero bueno, se dijo mucho, ¿no? Lo que decía Borges, la palabra luna, por ejemplo, ¿no? Que obviamente la luna en francés es una luna puntiaguda, luna, y la luna en inglés es una luna redonda, luna. Se pueden aprovechar esas cosas de los idiomas escribiendo, justamente mezclando idiomas. Después, sí, para volver al principio de lo que decíamos, otra formulación que uso bastante para decir lo que es el proyecto literario que escribo desde siempre, es hacerle a Proust lo que Joyce le hizo a Homero, ¿no? Que Joyce reescribió la Odisea, escribiendo Ulises, y que yo reescribo la Recherche con mi vida en vez de la de Proust, pero copiándolo muy seguido, robándole cosas. Y que en eso también es como es una forma de traducción, ¿no? Después el libro absoluto con todos los idiomas, Joyce ya lo escribió y casi nadie lo leyó, de complicado que es Filiatsuel, pero mezclar un poco se puede todavía. Y queda, estar siempre entre lenguas. No sé si hay alguna otra. Sí. Bueno, yo tengo unas preguntas un tanto filosóficas, pero no sé, me inspiró su plática y sobre todo no sé, su idea de la memoria y de olvidar, de que digamos que está bien visto para usted el olvido, ¿no? Como un dejar ir. Y bueno, le quería preguntar principalmente cuál es la relación que usted guarda, sobre todo siendo escritor, con el concepto de trascendencia. No sé por qué siento que muchas personas es su forma de lidiar con la muerte, ¿no? El decir voy a trascender en cierto modo en la memoria. Y no sé, la verdad me hizo sentir mucho lo que nos leyeron ahorita, la idea de la muerte del último hombre, es en cierto modo la muerte de todos los personajes célebres en la historia, ¿no? O sea, justo como decía, no murió Shakespeare. Entonces, eso y, bueno, como segunda pregunta, que es un poquito más sencilla, ¿cómo adoptar o abrazar el silencio en esta época de tanta habladuría y ruido?
Sí, eso es una cosa que se me volvió complicada. Empiezo por la segunda pregunta, con la... sí. Cuando empecé a escribir sobre el silencio, me parece que no había tanta gente que defendía el silencio. Siempre hubo un poco de estima por el silencio en la literatura, ¿no? Siempre se pensó, sobre todo en poesía, que había una parte de silencio que era necesaria, incluso en lingüística. Se empezó a pensar más en los años 20 que el silencio tenía mucho sentido, ¿no? En la construcción del idioma. Empecé a pensarlo en un momento que el mundo era mucho menos ruidoso. Ahora incluso yo a veces busco silencio, silencio exterior. Pero el silencio del que hablo en literatura me parece que no está opuesto al silencio de ese ruido, ¿no? El silencio de la literatura, el silencio del que yo digo que sufrió, el que sufrió mi abuelo, es más bien ese silencio que es verdaderamente, decía, la sombra del lenguaje, ¿no? Es como el otro lado del lenguaje, y como todo lo que es el otro lado también es lenguaje, ¿no? Es solamente otra manera, otra posibilidad de decir cosas, no decir, no, para simplificarlo, no. Entre prosa y poesía, por ejemplo, es obvio que hay una utilización del silencio diferente que modifica el lenguaje mismo, ¿no? La continuidad que hay en un texto en prosa y la manera en que la poesía fragmenta o detiene el tiempo, introduce cosas que no se pueden decir de otra manera, ¿no? Bueno, también seguramente la prosa que yo trato de escribir trata de hacer eso de alguna manera, es decir, que sea una prosa que se puede leer de mil maneras diferentes, entonces donde lo que está dicho no es lo único que está dicho, ¿cierto? No está dicho como una autoridad, pero sino como una proposición para que alguien pueda decir otra cosa a partir de eso, y al mismo tiempo como una suspensión de algo, ¿no? Digamos, no como es que se puede correr y que hay una palabra en español. Yo sé que a un lector francés la palabra en español le corta algo, no tiene la fuerza de una imagen poética, pero digamos, la uso, me parece, en prosa un poco de esa manera. Ese silencio es muy diferente, ¿no? El silencio que se puede oponer a la rapidez del mundo de hoy, a la circulación de imágenes, al ruido de todo lo que sufrimos en cualquier ciudad del mundo, donde hay música en todos lados, bueno, música que no se escucha, ¿no? Pero me parece que habría casi que encontrar los nombres diferentes, ¿no? A esos dos silencios. Después la primera pregunta, que efectivamente es más compleja todavía. No sé, la relación con la trascendencia. Sí, no sé si el olvido tiene algo que tiene que ver con la muerte, de verdad. El olvido es una relación a algo exterior. La muerte es lo más interior que tenemos. ¿No? La muerte verdaderamente es... No vivimos para otra cosa que para morir, ¿no? Yo digamos que filosóficamente estoy más cercano de Heidegger, por ejemplo, que incluso de Spinoza, para decirlo rápidamente, en esa relación con una quizás no trascendencia que termina siendo lo más propio del ser humano. El olvido del que hablo cuando digo que me parece que el olvido es la vida, son muchos olvidos diferentes, ¿no? El olvido que es el olvido orgánico que necesitamos, ¿no? Lo que permite vivir es olvidar todo el tiempo.
si no nos estamos olvidando continuamente de lo que hacemos, de lo que hicimos hace 5 minutos, de lo que es imposible vivir. Hay un personaje muy claro de Borges que resume eso: Funes el memorioso, ¿no? Acordándose de todo, se muere. Se muere sin trascendencia, se muere simplemente, digamos. Y al mismo tiempo, decimos que el otro lado del olvido, al cual me refiero mucho con respecto al nieto interior, con respecto a lo que dice sobre la historia, también es una frase de Borges, es que el olvido efectivamente es el único perdón y la única venganza, que en la relación con el resto del mundo, en la relación con la historia, es lo único que permite perdonar y vengarse, es decir, asumir las dos relaciones más fuertes que podemos tener con otros seres humanos, ¿no? Querer perdonar, querer vengarse, son como extremos de nuestra relación al mundo, y que solo el olvido permite eso. Si no hay ninguna otra cosa que permita la venganza, no termina nada, obviamente, no termina con el deseo de venganza. Y el perdón sin olvido tampoco, es un perdón que hay que recordar continuamente y que nunca termina de ser un perdón absoluto. Pero, no sé, creo bastante y creo que, como me encuentro en mis últimas palabras, que puede haber como hay una muerte general de la humanidad que no es un desastre para la humanidad, es decir, hasta el final de algo que por qué no tendría fin, que puede por eso pasar con cierta forma de ternura y no de violencia. Me parece que con la vida de cada uno también puede tener ese tipo de relación, ¿no? Más bien, en el momento de la muerte, tratar de salir de una relación de trascendencia. Es un deseo. Gracias. Una pregunta mucho más mundana. Evidentemente eres un escritor francés. Tú mismo hablas, ¿no? Estás recreando, retraduciendo, reescribiendo la En busca del tiempo perdido. ¿Y cuál es tu relación con la literatura en español, especialmente latinoamericana y contemporánea? ¿La lees? No, le contaba antes, leo muy pocas cosas contemporáneas, muy pocas, incluso en francés. Me parece que es totalmente cultural. ¿Sí? En mi familia no se leía literatura contemporánea, se leía Borges. Es decir, uno de los primeros libros que mi padre me regaló cuando tenía 11 años es un libro de Borges, pero no se leía por curiosidad de lo que se estaba haciendo en ese momento. Y yo siempre tuve esa relación con la literatura contemporánea, tanto francesa como latinoamericana. Cuando me parece que un libro me puede interesar, lo compro pensando que lo voy a leer 10 años después o 15 años después. Y a veces pasa. A veces no pasa, como todo el mundo. Me parece que está muy bien tener libros que uno no lee también en su casa. Pero sí, leí obviamente algunos autores, más que nunca leí ningún autor, pero no tengo una visión un poco general. No sé ni siquiera si existe hoy en día una visión posiblemente general. No creo que haya movimientos, no creo que haya una posibilidad hoy ni en cine, ni en literatura, ni en pintura, que una obra influya todo, ¿no? Digamos, que algo pueda ser tan importante como para cambiar un poco el sentido de su disciplina, que es algo que existía, me parece, casi hasta los años 50, digamos, del siglo XX. Me parece que en todas las disciplinas había esa posibilidad, ¿no? Había obras que creaban movimientos, y esos movimientos cambiaron la historia de la pintura y la historia de la literatura. Me parece que eso se acabó totalmente, que ahora estamos en una... Yo lo llamo medioevo, porque en el medioevo había eso, ¿no? Había mucha creación, contrariamente a lo que se piensa, pero eran creaciones que no comunicaban entre ellas y que
van formando un universo cultural, ¿no? Me atrevo a preguntarte más. ¿Y no lo haces inconscientemente para protegerte también? Como para proteger algo de ti, de tus preocupaciones, de tu estilo, protegerte de las tendencias. Puede ser, pero me parece que sobre todo me protejo de la decepción. Es mucho más fácil leer literatura no contemporánea. Es mucho más fácil leer, no sé, si uno lee el Sibaldone de Leopardi, Leopardi puede hablar de un poeta más oscuro del siglo II, un poeta que escribió en latín, del cual nunca escuché el nombre, pero bueno, si Leopardi dice que vale la pena leerlo, ya me parece un poco más serio que si es un periodista en un diario sobre un libro que se publicó una semana antes, ¿no? Entonces, ese tipo de relación. También releo mucho más de Penedo desde hace casi 20 años, sobre todo leo de vuelta. Y hay cosas que nunca decepcionan. Es terrible. Hay algunas que sí, algunas que es complicado releerlas, pero hay otras que no. Proust, no. A veces me pareció corto, eso fue la decepción. Es verdad, es terrible, pero hay gente que lo leyó mucho más que yo. Yo leí 5 veces En busca del tiempo perdido, y la quinta vez que lo leí decidí leerlo sin leer nada de las notas y todo el aparato crítico que es la edición francesa, la última edición que es la Pléiade de Francia, y de repente me pareció terriblemente corto, lo terminé demasiado rápido. Era la única decepción, pero si no. Aquí tenemos algo. Y además de Proust, sí, pero sí se oye, ¿verdad? Con el micrófono. Además de Proust, ¿cuáles otros son los autores, digamos, franceses que lo influyeron? Y si cree también que la historia es el mejor filtro para, digamos... Sí, para alguien que se crió culturalmente en Francia, soy muy poco francés. Por ejemplo, nunca tuve una pasión por las novelas del siglo XIX francesas. Me gusta bastante Victor Hugo, leí bastante, pero nunca leí suficientemente ni Stendhal, ni Flaubert, ni Balzac, ¿no? Siempre leí mucho más Dostoyevsky, que en Francia son cosas raras, ¿no? Porque cuando uno se creó en Francia en la relación con la literatura francesa, sobre todo el siglo XIX. Hay muchos poetas franceses que leí mucho y que fueron muy importantes, que son todavía muy importantes. Del siglo XIX, varios clásicos, ¿no? Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. Pero bueno, lo que leo mucho es teoría contemporánea. Eso no sé por qué me parece que no leer teoría contemporánea me hace sentir mal, me hace sentir como que estoy perdiendo algo. No leer literatura contemporánea nunca me hace sentir eso. Cuando estoy seguro que hay autores que me gustaría mucho, pero quizás no leí suficientemente todavía para decir, bueno, voy a empezar ahora a leer literatura contemporánea, ¿no? También hay seguramente una idea, voy a ser un poco grosero, pero digamos que en filosofía me hago yo mismo una idea de un progreso. Es absurdo, no hay ninguna razón de pensar que Heidegger escribió cosas más importantes que Platón, o que Heráclito, pero yo me puedo inventar un camino que se me volvió obligatorio en el pensamiento. En literatura me molesta muchísimo esa idea. No entiendo por dónde la podría agarrar. No entiendo en qué, por ejemplo,
ejemplo, cuando hay movimientos literarios, por ejemplo, en Francia, en cierto momento se empezó a hablar mucho de autoficción en vez de hablar de autobiografía. Yo nunca entendí cuál era la diferencia entre autoficción, que es algo que empezó en los años 80, ¿no? El siglo XX, y San Agustín. No entiendo absolutamente nada, no veo ninguna diferencia literaria. Las relaciones que tiene cada uno, ¿no? Pues hay algunos autores contemporáneos, me comentaba Melina, un autor que se llama Louis René de Forêt, fue bastante importante para mí. También Blanchot, de otra manera, Bataille, que escribió filosofía y novelas también. Hay algunos. Sobre tu relación un poco con el exilio, tú al ser pues descendiente de exiliados y al ser tú también un exiliado, ¿en qué momento de tu vida decidiste como dejar de serlo y apropiarte un poco de Francia como tu casa? No sé si decidí todavía, quizás yo espero poder decidirlo. No, me parece que cuando uno se exilió una vez, y sé que tú te exiliaste de ciudad, pero no de país todavía, hay algo que uno se vuelve un exiliado para siempre, no hay vuelta atrás. Un exilio crea una relación con el mundo que es diferente. Me costó mucho tiempo darme cuenta de que tenía que ver con cosas pero muy simples. Cuando estaba en el liceo en Francia, por ejemplo, me di cuenta en un momento que todos mis compañeros del liceo, no sé, comían las mismas galletitas que habían comido cuando tenían 5 años. Y que yo en ese momento no podía comer dulce de leche como comía en Buenos Aires porque no existía en Francia. Y que ese tipo de cosas muy simples de pérdida de hábitos lleva a tener una relación de apropiación diferente con el mundo, que también es mala y es buena, ¿no? Escribí mucho sobre eso, pero me parece que cuando uno perdió su tierra, busca todo el tiempo cómo hacer otra tierra. Y otra tierra puede ser con un idioma, es decir, crear un idioma que se vuelve su idioma, pero también con tierras como... ¿sí? Hay un lugar donde yo voy desde hace casi 50 años, que es una isla griega, y esa isla me parece que me la apropié con una fuerza que no hubiese tenido si no hubiese conocido el exilio antes, si no hubiese tenido esa fractura, digamos, con la tierra que sentía mía en América Latina. Entonces hay como una facultad de apropiación que es muy grande y que también espero que, mi vida es bastante claro, pero no, espero que sea una cosa general. El hecho de perder hábitos lleva a crear hábitos que se vuelven muy importantes y me parece que tienen algo que le da mucho sentido a la vida también. Me parece que hablamos del ruido, de ese ruido que no lo veo puesto al silencio, pero que existe, ¿no? De la vida de hoy. Me parece que los hábitos es una muy buena manera de resistir a ese ruido, ¿no? Y que cuando uno perdió hábitos puede crear algún otro tipo de hábitos que son como más fundamentales, digamos. En todo caso, exiliado soy siempre, y en algún momento escribiendo el Grito Interior me divirtió pensar que que todos mis abuelos habían ido de Europa a Argentina y que nosotros después por razones políticas también volvimos de Argentina a Europa, es decir, que no era solamente un exilio, que era también una vuelta en la historia familiar. Incluso en algún momento fantasmeé con seguir, con no pararme en Francia, para algún día ir a Polonia o a Rusia, instalarme allá para terminar la vuelta atrás. No lo hice, por suerte. Tienes dos patrias. La infancia, dices que tienes dos patrias, la infancia y la lengua. Bueno, podemos encontrar
en tus libros. Sí, sí, me gusta mucho la idea de que la infancia es una patria común a todos, ¿no? Quizás lo único que tenemos todos en común, lenguas y lenguas diferentes, porque la infancia, me parece que la relación con la infancia es lo que puede hacer que los seres humanos tengan algo, una referencia posible absolutamente común. Sí, es muy fuerte, ¿no? Es de esta manera, y la relación con el lenguaje que habíamos comentado. No sé si hay alguna otra pregunta. Pueden encontrar, si no es el caso, pueden encontrar estas dos patrias en los libros de Santiago Amigorena. Pueden encontrar mis últimas palabras en su traducción en español aquí, y bueno, pueden descubrirlo aquí mismo en francés, si también lo quieren. Muchas gracias, Santiago, por todo esto que nos has compartido, y muchas gracias por su presencia. Gracias.